descubre las últimas actividades de Felipe y Leticia en el 75 aniversario de Auschwitz. La agenda de don Felipe y doña Leticia comenzaba este lunes en Brzezinka, Polonia, donde han asistido a la ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, escenario de uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad y donde perdieron la vida más de 1 millón de personas. Tras aterrizar en el aeropuerto de Katowice en un avión de la Fuerza Aérea Española, y acompañados por la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, se han trasladado al campo de Auschwitz, donde, antes de la ceremonia, han tenido oportunidad de hacer un recorrido por las instalaciones, acompañados de autoridades del país y responsables del lugar. Al llegar al campo, han atravesado a pie la puerta de Auschwitz, en la que se encuentra la inscripción en alemán "El trabajo os hace libres". A continuación, han recorrido algunos barracones del campo, entre ellos el número 7 y en el que se encuentra la foto de uno de los españoles que fueron asesinados en Auschwitz, el agricultor valenciano Joaquín Corteillo. Sus majestades han realizado una ofrenda floral ante el conocido como Muro de la Muerte, donde hubo fusilamientos masivos antes de que los nazis pusieran en funcionamiento las cámaras de gas. Han elegido para la ocasión un ramo de rosas rojas y amarillas imitando los colores de la bandera española. Tras ello, han firmado en el libro de honor del campo, en el que Felipe había escrito en inglés: "Las palabras son poderosas y están seguidas de acciones". Ya en la ceremonia, don Felipe y doña Leticia se han reencontrado con otros de sus homólogos, como Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda o Felipe y Matilde de los belgas. También han acudido el Gran Duque de Luxemburgo, la Princesa Victoria de Suecia, el Príncipe Haakon de Noruega y la Duquesa de Cornualles. El rey ya estuvo la pasada semana conmemorando esta efeméride en Israel, en una cena de gala, ofrecida por el presidente Rivlin en su residencia de Jerusalén. Al día siguiente, mantuvo un encuentro con el presidente y, posteriormente, asistió en el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén al International Leaders Forum. Los reyes Felipe y Leticia han viajado hasta Polonia este lunes para participar en la ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración y exterminio que se convirtió en el escenario de uno de los mayores horrores vividos por la humanidad, con más de 1 millón de asesinados dentro de sus muros. Además de la Casa Real Española, han sido varias las casas reinantes europeas con representación en este acto, que se ha celebrado en Auschwitz-Birkenau, convertido hoy en museo y en un lugar que es patrimonio de la humanidad desde 1979 como uno de los mayores símbolos del Holocausto. Felipe y Leticia han coincidido en Auschwitz con los reyes Guillermo y Máxima de Holanda y Felipe y Matilde de Bélgica, además de Victoria de Suecia, Enrique de Luxemburgo, el príncipe Haakon de Noruega o el príncipe Carlos de Inglaterra. Un encuentro parecido al que tuvo lugar el pasado octubre, con motivo de la coronación de Naruhito de Japón, aunque con unos tintes muy diferentes, dada la razón que ha llevado a todos estos royals a viajar hasta Polonia, donde se han reunido en un acto muy emotivo y que ha recordado el horror perpetrado por el nazismo durante el Holocausto. Felipe y Leticia, que han sido de los últimos en llegar previamente, habían hecho un pequeño recorrido por el recinto, se han sentado junto a Guillermo y Máxima, a la que hemos visto charlar muy animada, primero con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y luego con el propio don Felipe,
minutos antes de que diera comienzo la ceremonia con el discurso de Andrzej Duda, presidente polaco, para el que tanto los reyes como sus homólogos holandeses han tenido que utilizar unos auriculares y así poder escuchar la traducción simultánea. Los momentos más emotivos de la ceremonia han venido de la mano de algunos de los supervivientes del campo de concentración, que subían al estrado para contar su historia, conmoviendo a todo el público, incluyendo a la reina Leticia y Máxima, que no ha podido evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas en varios momentos. Aquí pueden ver las imágenes del histórico evento. Los últimos supervivientes de Auschwitz claman porque su memoria no caiga en el olvido. Benjamin Lesser no tenía ni idea a sus 15 años de a qué infierno descendía cuando su tren llegó a Auschwitz-Birkenau. Se agachó a recoger lo que caía del cielo, ceniza. Era un lugar extraño, llegamos de noche. Todo el viaje en el vagón había tenido a mi hermana pequeña cogida de una mano y a mi hermano pequeño de la otra, explica. Un médico de las SS le hizo unas preguntas sobre su estado físico. Luego supo, dice, que era Mengele. A los pequeños se los llevaron en dirección opuesta a él. No lo sabíamos entonces, pero los enviaban a las cámaras de gas. Al llegar con otros al barracón asignado, un hombre nos dijo, ¿veis esas cenizas que caen? Son vuestras madres, vuestros hermanos, vuestras familias, y eso es en lo que os volveréis vosotros, cenizas. Así llegué a Auschwitz. Lesser, Cracovia, 1928, es uno de los 2 centenares de supervivientes del siniestramente famoso campo de exterminio de los nazis en suelo polaco que han viajado con motivo del 75º aniversario de la liberación del mismo, que se conmemora este lunes, y en el que ellos son los principales protagonistas. Hace 5 años eran 300. A la ceremonia acuden 2.500 invitados de 50 países. Auschwitz, con sus anexos, como Birkenau, es el epítome de los campos de la muerte nazis. Allí fueron asesinadas 1.300000 personas, entre ellas 1,1 millones de judíos, el 90, y, también por el odio racial de los nazis, 23.000 gitanos. Este domingo, una docena de supervivientes dieron testimonio de sus terribles experiencias en una conferencia de prensa cerca del campo. Son los que han vivido de verdad las cosas que mucha gente conoce por el cine de Spielberg. Decir que están mayores es una obviedad. Muchos se repiten al hablar, contestan otra cosa cuando se les pregunta. Incluso alguno creyó estar en otro lugar y tiempo, y la organización aún no sabe quiénes serán los encargados de hablar este lunes en las ceremonias, pues dependerá de quiénes sean capaces física y psicológicamente. Pero, aunque los hubo que lloraron al explicar sus vivencias terribles, como David Lewin, que llegó en 1943 a Auschwitz desde Majdanek y en enero de 1945 fue llevado a Buchenwald, ¿quién aguantaría llevar esos 3 nombres a la espalda? Todos mostraron un coraje asombroso y lanzaron el mismo mensaje, un clamor, una súplica y una advertencia: no olviden. Olvidar, dijeron, sería una segunda muerte para las víctimas. Dijeron que recordarán mientras puedan y luego habrán de recoger el testigo otros. Recalcaron también que recordar es una garantía contra el ascenso de la ultraderecha, que observan con enorme alarma. El 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, en un contexto de preocupación por el auge de partidos de extrema derecha y episodios de violencia antisemita, será el último redondo para la inmensa mayoría de los supervivientes.
Son conscientes de ello. Saben que se apagan. Igor Malikij, en Auschwitz el número 188.005, se presentó con la camisa del uniforme a rayas de los campos, como una forma de anclar su recuerdo, y pasaba del ruso al alemán ladrado cuando en su relato le gritaban los SS del campo. Alina Dabrowska, número de presa 44.165, que ha dedicado buena parte de su esfuerzo testimonial en hablar a estudiantes alemanes, se puso al cuello un pañuelo que sugería también el tristemente famoso pijama de los presos. Leser, que formó parte de un convoy de judíos húngaros enviado a Auschwitz, su familia escapó de Polonia a Hungría, ha sobrevivido, enumeró, a 4 campos, 2 trenes de deportados y otras tantas marchas de la muerte. Había silenciado sus recuerdos hasta que un día, en Estados Unidos, su hijo le pidió que fuera a hablar a su escuela. Vi cómo se interesaban los chicos y desde entonces cuento mi historia. No he dejado de hablar. No podemos dejar que la gente olvide. Hemos de mantener la memoria viva y evitar la amnesia del mundo. El odio de Hitler. El superviviente señaló conmovedoramente que él mismo, si olvida algo, se obliga a recordar, me refresco la memoria. En esa memoria están los pozos de fuego a los que se arrojaban cuerpos cuando los crematorios no daban abasto, y hasta a niños vivos, a los que oíamos gritar de noche. Se preguntó cómo los alemanes, gente culta y civilizada, se volvieron estos monstruos. Y llamó a que cese el odio, cualquier odio. Hitler no empezó matando, empezó odiando, recordó. Leon Weintraub, Los, 1926, explicó cómo en su primera visita al museo de Auschwitz su hija, que iba con él, se puso a llorar al ver las maletas amontonadas que se exponen. Vi a mi madre por última vez en la plataforma de selección, rememoró, a ella y a mi hermana las enviaron a las cámaras de gas. No sabíamos dónde estábamos, no había letreros. Al llegar en el tren nos gritaron Raus, Raus apóstrofe. Yo era aprendiz de electricista y me pregunté por qué la cerca estaba electrificada. En Auschwitz-Birkenau eras una herramienta humana de un solo uso, cuando te gastabas, a la basura. Y te deshumanizabas peldaño a peldaño. Weintraub advirtió contra los que desfilan hoy por las calles con eslóganes como los de los nazis y dijo, no hay que cerrar los ojos, son lo mismo, solo guardando la memoria evitaremos que vuelva a pasar lo que pasó. Hubo algunas preguntas incómodas para los supervivientes, como la referente a si los polacos colaboraron con los nazis en el Holocausto. Que hubiera algún caso no significa que se pueda generalizar, respondió Leser. En toda Europa hubo gente que colaboró con los nazis, pero muchos polacos ayudaron a los judíos y hasta perdieron la vida por hacerlo. Hay personas buenas y malas en todas partes. Para él, los campos de exterminio nazis los construyeron los alemanes en Polonia como podían haberlo hecho en cualquier otra parte.